Muy bien, nos vamos a sumergir en el maravilloso mundo de la lógica matemática. Vamos a ver la definición de proposición. Aquí tengo 4 enunciados. Posiblemente en este momento usted no pueda decir con certeza si cada uno es o no proposición, pero quiero que lo haga después de la clase. Quiero que analice cada uno después de la clase y va a notar la diferencia. El 2 de agosto fue lunes. ¿Es proposición o no? Michael Jordan nunca perdió un mundial de fútbol. ¿Es proposición o no? Biden, me refiero al presidente de los Estados Unidos, es un tipo amable. ¿Es proposición o no? Mi crush aceptará ser mi novia. Esa oración está en futuro. ¿Es proposición o no? No se pierdan la clase completa. Empecemos. La definición de proposición establece lo siguiente. Una proposición es una afirmación que es verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Es decir, la definición de proposición está compuesta por 3 aspectos importantes. Una oración es un enunciado expresado en manera afirmativa, y esa afirmación puede ser negativa o positiva. Es decir, yo puedo afirmar que tengo hambre o puedo afirmar que no tengo hambre. En cualquier caso, estoy haciendo una afirmación. Esa afirmación debe tener un valor de verdad. El valor de verdad es el verdadero o falso que nosotros le asignamos a esa afirmación. Y ese valor de verdad no puede ser simultáneamente verdadero y falso. Es decir, una proposición es una afirmación que tiene exactamente un valor de verdad, sea este verdadero o falso. Ahora veremos varios ejemplos en los que queremos determinar si cada enunciado es o no proposición. El literal A dice lo siguiente: el número 2 es par. Eso es una afirmación y nosotros sabemos que se trata de una afirmación verdadera. Entonces cumple con los 3 puntos. Es una afirmación, los 2 puntos se pueden resumir así, los 2 últimos puntos, que tiene exactamente un valor de verdad. Por lo tanto, sí es proposición. Veamos qué pasa con el literal B. Las ballenas no son mamíferos. Es una afirmación expresada en forma negativa, pero es una afirmación. Sabemos que las ballenas son animales mamíferos. Por lo tanto, la expresión las ballenas no son mamíferos es falsa. En todo caso, no nos interesa por ahora analizar el valor de verdad, sino catalogar a cada oración como proposición o no proposición. Así que esta oración también es proposición. Las 2 primeras sí son proposiciones. Veamos ahora el literal C. ¿La Tierra es un planeta? Podría parecer que sí es proposición y que se trata de una afirmación verdadera. Sin embargo, esto es una pregunta, así que no cumple con la primera condición que debe cumplir un enunciado para ser proposición. Debe ser una afirmación. Las preguntas no son afirmaciones, así que ya no tiene sentido analizar si cumple con los otros 2 puntos. Simplemente decimos que no es proposición. Lo mismo pasa con las órdenes y exclamaciones. Como no son afirmaciones, no son proposiciones. Aquí dice debes plantar árboles. Eso es una orden, así que no es proposición. Qué hermosa caída de sol. Eso es una exclamación, así que no es proposición. ¿Qué pasa con el literal F? Hay aproximadamente 100 personas en la fila. Esa expresión es dubitativa. Esa expresión aproximadamente es subjetiva. ¿Qué significa aproximadamente? ¿95? ¿97? ¿105? Como depende del punto de vista de la persona que lo analice, depende de qué significa aproximado para la persona que lo analice, esta expresión es subjetiva, así que falla en el punto 2. No puedo asignarle con precisión el verdadero o falso, por lo tanto, no es proposición. Lo mismo pasa con el literal G. Quizá, eso expresa duda. Quizá hoy viaje a Europa, así que tampoco es proposición. En general, las oraciones dubitativas no son proposiciones. El literal H dice Lionel Messi es amable. Esa expresión no es proposición porque representa un juicio de valor y también es subjetivo, depende de la persona que lo analice, depende de la persona que dé su criterio acerca de la amabilidad de Lionel Messi. Por lo tanto, no es proposición. Recuerde,
los juicios de valor no son proposiciones porque se falla en el punto 2. Sí es una afirmación, pero no podemos decir si que es verdadera o falsa. Literal I. La peor lucha es la que no se hace. Eso es un pensamiento filosófico de Marx. Por lo tanto, no es proposición. Los pensamientos filosóficos no son proposiciones. ¿Por qué? De nuevo, se falla en el punto 2. No puedo decir si eso es verdadero o falso. Veamos, ¿qué pasa con el literal J? Dice lo siguiente: las gallinas son impares. Esa expresión carece de sentido. ¿Por qué? Porque el ser impar es una característica que corresponde a números enteros. Las gallinas no son números, por lo tanto, como carece de sentido, aun cuando es una afirmación, falla en el punto 2, por lo tanto no es proposición. No puedo asignarle un verdadero o falso. Lo mismo con el literal K. Él dice lo siguiente: el número pi está feliz. Un número no tiene estado de ánimo, por lo tanto la expresión no es proposición. El literal L resulta interesante por la siguiente razón. Esta expresión sí tiene un valor de verdad. Es una afirmación que tiene exactamente un valor de verdad. Sin embargo, posiblemente yo no conozca ese valor de verdad en este momento. El 3 de agosto del año 1 fue el lunes. Puedo determinar su valor de verdad buscando un calendario o algún software que me permita llegar al día que corresponde a esa fecha. En todo caso, aun cuando no conozca el valor de verdad, esta oración sí es proposición. Que yo no conozca el valor de verdad no significa que no sea proposición. Cumple con la definición completa. Es una afirmación que tiene exactamente un valor de verdad, porque el 3 de agosto del año 1 o fue lunes o no lo fue. Pero el literal M es diferente al L, ya que se dice lo siguiente: el 10 de agosto fue martes, y no se especifica el año al que hace referencia a la oración. Por lo tanto, esta expresión no es proposición. ¿Por qué? Porque habrán años para los cuales esta expresión es verdadera y otros para los cuales la expresión es falsa. Por lo tanto, no es proposición. Veamos qué pasa con el literal N. Donald Trump reside en USA. Esa oración sí es proposición, porque tiene exactamente un valor de verdad. Es una afirmación que tiene exactamente un valor de verdad. Sabemos que es verdadera. ¿Qué pasa con el literal O? Pedro reside en Francia. Ojo con esto. Pongan mucha atención. Esta oración parecería ser proposición y de hecho, si la comparamos con el literal N, son idénticas, tienen estructuras muy parecidas. El problema con el literal O, si queremos ser realmente formales, es que no sabemos a qué Pedro nos estamos refiriendo. Entonces, hay personas con ese nombre que sí residen en Francia y otras personas con el mismo nombre que no residen en Francia. Por lo tanto, esta oración, ojo con esto, estrictamente hablando no es proposición. A diferencia del literal N, en que yo sé a qué persona específica me estoy refiriendo. Entonces, si el literal O, que sí es una afirmación, no es proposición, ¿en cuál de los puntos falla? Es una afirmación, sí. Tiene valor de verdad porque Pedro o reside en Francia o no lo hace. ¿Cuál es el problema? Que tiene dos valores de verdad dependiendo de a quién tome como Pedro. Porque hay Pedros que sí residen en Francia y otros que no. Entonces, esta oración falla en el punto 3, así que no es proposición. Sin embargo, aun cuando no es proposición, tiene características muy similares a las de una proposición. Esta expresión se llama variable proposicional. ¿Qué es una variable proposicional? Es algo muy parecido a una proposición, que depende del sujeto de la oración para ser proposición. Si yo especifico con precisión el sujeto, la oración se transforma en proposición. Por ejemplo, si yo tengo un primo que se llama Pedro y que vive en Ecuador y me estoy refiriendo exactamente a esa persona, allí sí puedo asignarle el valor de verdad falso y decir que eso es una proposición. Veamos el literal P para entender esto mejor. X más 6 es igual a 10. Voy a escribirlo así, miren. X más 6 es igual a 10. ¿Ya? Voy a tomar a X como el sujeto de la oración. Esta expresión
Tiene valor de verdad verdadero y falso. Cumple con ambos a la vez. Es una afirmación. Estoy afirmando que x más 6 es igual a 10. Tiene valor de verdad. El problema es que tiene dos valores de verdad. Si x vale 4, tendríamos 4 más 6 igual a 10, lo cual es verdadero. Pero si x vale, qué sé yo, 3, tendríamos 3 más 6 igual a 10, lo cual es falso. Entonces, esta oración realmente es una variable proposicional. ¿Qué es una variable proposicional? Es una expresión que se transforma en proposición cuando yo reemplazo el sujeto. Es decir, si en lugar de la x pongo 4, esto se hace una proposición verdadera. Si en lugar de x pongo cualquier otro número, eso se transforma en una proposición falsa. Entonces, ¿es proposición sí o no? No es proposición, pero sí es variable proposicional. Muy bien, veamos qué pasa con el literal Q. En el año 2100 el mar será 4 metros más alto de lo que fue en el año 2000. Esa es una oración que habla del futuro. Y hay un verdadero dilema acerca de las oraciones que hablan del futuro. ¿Son o no son proposiciones? Pues bien, hay dos corrientes de la lógica. Una corriente establece que el hecho de que una oración esté en futuro no significa que no sea proposición. Es decir, no es el tiempo de la oración el que determina si es proposición o no. Ellos concluirían entonces que el literal Q sí es proposición y sus razones serían las siguientes. Dirían, el literal Q sí es proposición porque llegado el momento eso será verdadero o falso. Y ese valor verdadero o falso está determinado por el destino. Es decir, las personas que se van por esta corriente de la lógica creen en el destino y están seguros que aunque no sabemos su valor de verdad en este momento, ya lo tiene. Algo parecido a lo que ocurrió acá. La diferencia es que esto está en pasado y esto está en futuro. Esa diferencia es importante porque yo sí podría determinar el valor de verdad de esta expresión, pero no puedo hacerlo con esta. Veamos qué dice la segunda corriente de la lógica. La segunda corriente de la lógica dice, bueno, el destino no existe, el destino hay que labrarlo. Entonces, eso será verdadero o falso dependiendo de las decisiones políticas y de las decisiones que tome la industria, porque el calentamiento global podría influir mucho en el aumento del nivel del mar. Así que actualmente, como no tiene valor de verdad, eso no es proposición. Mi recomendación es que usted le pregunte a su profesor bajo qué criterios está manejando él para determinar si esto es o no proposición. A mi criterio, las oraciones en futuro sí se deben tomar como proposiciones si cumplen con las características que se indican allí. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las aplicaciones prácticas que tienen que ver con los razonamientos, recuerde que el objetivo de la lógica, el estudio de la lógica es el estudio de razonamientos. Y la mayoría de razonamientos hablan directamente o indirectamente del futuro. Así que si no pudiéramos hacer ese análisis, estaríamos realmente limitados. Yo voy a considerar esta expresión como sí proposición. Como resumen final, podemos decir que las oraciones que están en forma de preguntas, las exclamaciones, las oraciones dubitativas o ambiguas, los juicios de valor, las oraciones sin sentido y las órdenes no son proposiciones. Chicos, para concluir les dejo 3 problemas de desafío. Vamos a ver qué pasa con esos ejercicios. Primero, Ecuador es el país más pequeño de Europa. Obviamente Ecuador no está en Europa, pero expresada así la oración, ¿es o no proposición? Literal B, Barack Obama perdió las elecciones en Francia. Y el literal C dice, x cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Qué tal, chicos? Pronto empezaremos nuestro entrenamiento para el pre de la SPOL de mayo 2021. ¿Por qué ese entrenamiento? Para sentar las bases que usted no adquirió en el colegio. Muchas personas reprueban el pre, pero ¿sabe qué? No es por falta de capacidad, es por falta de bases. Nosotros queremos fundamentar esas bases. Si quiere ser parte de ese entrenamiento, vaya a la bio en Instagram y en el formulario. También encuentra el formulario en la descripción del video en Facebook y también podemos indicarle cómo hacerlo si nos contacta por WhatsApp.
Si quieres ser parte de ese curso, aún está a tiempo. Además, aquí tenemos una clase completa que habla acerca de la definición de proposición y que yo les recomiendo no se la pierdan y al final resuelvan el desafío. Les voy a dejar también el link aquí en la descripción del video y se los voy a compartir por WhatsApp. Somos Academia Escorpión, el aguijón del conocimiento.